Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias Agus, muchas gracias Juan. Para mí es un honor y un placer estar acá. Eh, Esto es un poco algo que uno lleva en la sangre, ¿no? No solo aplicar la ciencia, ¿no? Ustedes saben que muchas veces se dice que la medicina es arte y ciencia. Ciencia porque claramente te basás en las ciencias médicas, pero también es arte, es cómo aplicás esa ciencia. Y como decía Juan, porque hemos vivido muchas experiencias con gente en barrios humildes, etcétera, un poco es cómo aplicás esa ciencia, ¿no? El tener un poco la empatía, ¿no? Poder ponerte en los zapatos del otro. ¿Y por qué la diabetes? ¿Por qué se nos ocurrió con Juan hablar de esto, ¿no? Como decía recién, es una enfermedad que abarca a toda la sociedad, ¿sí? No tiene que ver ni con grupos etarios, no tiene que ver con grupos sociales, no tiene que ver con poder adquisitivo, no tiene que ver con la educación de la gente, atraviesa a todos, ¿no? Y ahí ustedes ven que dicen, yo les puse que es una afección grave. En sí no, pero por las consecuencias que trae, ¿no? Ahora vamos a charlar un poquito de las consecuencias. Escuchaba atentamente cuando ustedes se presentaban y una de ustedes mencionaba, ¿no? Esto de que veía gente que no veía o que lo amputaron o que tenía que dializar, ¿no? Bueno, por eso es que es una afección grave. A ver, yo soy un poco realista, voy a hablarles un poco de lo que se ve, lo que está pasando, pero tengo una buena noticia para ustedes, que se las voy a compartir después. Es grave por esto, es crónica, por eso es que lo ideal es tratar de nunca llegar a ser diabético, y si por una cuestión genética, ahora vamos a ver, por una cuestión genética sí o sí voy a terminar siendo una persona que tiene esta enfermedad, ¿sí? Atrasarlo lo máximo posible. ¿Es posible? ¿Es viable? ¿Se puede hacer? Sí, claramente. Y ahora vamos a ver cómo. ¿En qué consiste básicamente la diabetes? Como dice el nombre, mellitus viene de miel, ¿no? Porque en la antigüedad los médicos, la forma en que tenían para diagnosticar esta enfermedad era probando, tomando un sorbo de la orina de sus pacientes. Y lo que veían en esa orina, ¿sí? Es que era dulce, ¿sí? Entonces de ahí viene el nombre. Y se caracteriza por esto, porque tiene una glucemia elevada. A ver, glucemia viene de glucosa y todo lo que termina en emia en medicina es que se está midiendo algo en sangre. Glucemia es que vos estás midiendo la glucosa en sangre. Colesterolemia es que vos estás midiendo el colesterol en sangre. Bueno, en este caso la diabetes se caracteriza por tener el azúcar, ¿sí? La glucosa elevada. Pero ¿por qué se produce esto? ¿Sí? Se produce, depende, ahora después les voy a mostrar qué tipos de diabetes hay y dependiendo un poco de ello, de qué tipo de diabetes hay, es o porque el páncreas, que es un órgano que está atrás del estómago, ¿sí? Que produce una hormona que se llama la insulina. ¿Qué hace la insulina? Saca la glucosa de la sangre y la mete adentro de las células. ¿Para qué? Esa glucosa es la fuente de energía que tiene la célula, ¿sí? Es el combustible que tiene esa célula para poder funcionar. Si entra dentro de una fibra muscular, ¿sí? Ese músculo se va a poder contraer. Si entra dentro de una célula del hígado, va a servir para metabolizar. Si esa glucosa entra dentro de una neurona, ¿sí? En el sistema nervioso, sirve para pensar, para dar órdenes, para generar movimiento a través de los nervios, etc. Entonces, la insulina básicamente es una hormona que se genera ahí en este órgano que es el páncreas, que lo que hace es eso, permitir ingresar la glucosa adentro de esas células para cumplir con su función. Y la diabetes se caracteriza porque puede haber una falta total de producción de insulina, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué, o
porque produce insulina, pero esa insulina es mal aprovechada por el organismo y termina dañando al páncreas. Esto un poco lo que comentaban ustedes, ¿no? Acuérdense que empiezo por las malas noticias, ¿sí? Las malas noticias es esto: ¿por qué es una enfermedad que es crónica y que sobre todo es grave? Porque puede afectar tanto los vasos sanguíneos, que son de mediano o gran calibre, ¿sí? O los pequeños vasos, que son capilares, que nosotros, para que se den una idea, esos capilares, esos vasos sanguíneos, para verlos, los tenemos que ver con un microscopio, ¿sí? La glucosa elevada, básicamente el azúcar alto, lo que produce es la afección de los vasos pequeños, ¿sí? Por eso, si yo tengo un mal control de mi enfermedad, puede afectar a los ojos y me puede llevar a tener desde visión borrosa por toda una gama grande de complicaciones, hasta inclusive la ceguera, ¿sí? En los riñones, ¿sí? Si yo tengo un mal control del azúcar, tengo el azúcar muy elevado en la sangre, me puede llevar a traer trastornos a nivel renal, ¿sí? Que al principio me pueden llevar a orinar más, ¿sí? Pero se va produciendo progresivamente mucho daño en esos riñones que me pueden llevar a la diálisis. No sé si saben qué es la diálisis. Es que los riñones ya no funcionan, y al no funcionar, 3 veces por semana habitualmente me conectan a una máquina para que me saque todas las impurezas que tengo en la sangre, ¿no? Son normales esas impurezas por el simple hecho de vivir, de producir metabolitos de desecho, que son los que habitualmente los riñones filtran, eliminan, y por esta enfermedad, al haberlos dañado de una forma tan grave, necesito que estas máquinas, ¿sí? Que son especiales para realizar la diálisis, eliminen todas esas impurezas. También puede afectar los pequeños vasos de la piel. Es muy común que el diabético pueda empezar desde tener mucha picazón en la piel, ¿sí? Que ustedes ven, la piel no tiene nada, pero le pica, y el paciente diabético se rasca, se rasca, se rasca, y eso es porque el diabético tiene mucha sequedad en la piel. Desde eso hasta inclusive tener lesiones ulcerosas, ¿no? Úlceras que se producen en la piel porque se dañan esos pequeños vasos, no puede circular la sangre, no puede llevar los nutrientes, no puede llevar el oxígeno, y al no llegar, ese tejido se empieza a morir y se hacen esas úlceras. Lo más común de ver son en las piernas, en los pies, ¿no? Y otra afección grave es la de la neuropatía, o afectar los nervios periféricos. Les aseguro que cuando ustedes ven a un paciente que tiene una afección de los nervios periféricos, sobre todo las que afectan las fibras nerviosas del dolor, no te olvidas más, ¿sí? Porque realmente son pacientes que sufren mucho. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes, cuando emiten una orden desde el cerebro, por ejemplo, hacia los músculos se contraen, ¿no? Y cumplen con lo que ustedes le están pidiendo. Pero también la piel le envía señales al cerebro de sensación de calor, sensación de dolor, sensación del tacto grosero o el tacto fino. Por ejemplo, si alguien me toca con un alfiler o me toca con un escarbadiente, toda esa información los nervios periféricos la transmiten hacia el cerebro. Imagínense que uno de esos nervios no esté bien irrigado, no le llegue bien la sangre, porque los vasos sanguíneos que llevan los nutrientes se empiezan a tapar. Esos nervios que transmiten, por ejemplo, el dolor, le transmiten al cerebro una sensación de dolor insoportable muchas veces. Y la afección de los grandes vasos, en general, en la diabetes, no se debe tanto, tiene un poco de implicancia el mal control de la glucemia, pero ustedes no sé si saben que la diabetes se asocia muchas veces a patologías como, por ejemplo, la obesidad, se asocia a la presión alta, se asocia al colesterol alto, y esas patologías son las grandes responsables de
que tengamos afecciones en los órganos como el corazón, el cerebro, o que las arterias grandes que llevan la sangre hacia las piernas, los brazos, también se tapen. Entonces, es grave por esto, ¿sí? Por las grandes complicaciones que trae la enfermedad. Estos van a ver que lo voy a mencionar muy por arriba. Si ustedes pueden ver acá en el gráfico, ¿sí? Hace 20 años, imagínense, acuérdense de ustedes hace 20 años cuando cambiamos de siglo, ¿sí? En ese momento teníamos en el mundo una aproximación de 150 millones de personas en todo el mundo que eran diabéticos, ¿sí? Fíjense ahora, bueno, este gráfico está tomado de la Federación Internacional de Diabetes, que su última actualización fue hace 2 años, se espera que este año tenga una nueva actualización. Fíjense cómo triplicó la cantidad de pacientes diabéticos a nivel mundial. Pero lo más asombroso, la mala noticia, no es esto, sino fíjense si uno proyecta para los próximos 25 años, esto va a seguir empeorando. ¿Qué significa? Que nosotros la cantidad de diabéticos que tenemos en este momento, ¿sí? Se va a duplicar, ¿sí? Si en Argentina se calcula en este momento que 1 de cada 10 pacientes, ¿sí? Es diabético, y como decía Juan, lamentablemente, y esto es proyección de todo el mundo, ¿no? Por la falta de controles habituales, la mitad de ellos no lo sabe. En los próximos 25 años, si no hacemos nada, ¿sí? Se va a duplicar. Entonces vamos a tener 2 diabéticos cada 10 personas en Argentina en los próximos 25 años. Entonces un poco las federaciones internacionales, la nacional, la Sociedad Argentina de Diabetes, estamos tratando de educar a la población en estas enfermedades por el alto impacto que traen, ¿sí? No solo a nivel del sistema de salud, imagínense, ¿sí? Ustedes que llevan la economía de sus casas, llevan la economía de sus organizaciones. Si de repente tienen un gasto que empieza a subir, ¿sí? Tienen que los mismos recursos, ¿sí? Aprovecharlos menos en otras acciones, en otros gastos. ¿Por qué? Porque hay un gasto que les está aumentando mucho. Imagínense esto mismo en salud. En salud, si yo aumento la cantidad de personas que tienen esta enfermedad, le estoy quitando la posibilidad de tratar otras patologías, por ejemplo. Y para que ustedes tengan una idea, una persona que es diabética, ¿sí? Contra una persona de la misma edad y sexo, ¿sí? Que no tiene diabetes, el diabético gasta 4 veces más en salud, ¿sí? Lo cual es muy importante tenerlo presente. Esta es la proyección a nivel mundial. Y ustedes me preguntarán, ¿por qué es que viene subiendo tanto esta enfermedad? Ya hace algunos años se acuñó este término, que es el de la diabesidad, ¿sí? Que como ven ahí es la unión de la diabetes y la obesidad. Hace muchos años se creía que para ser diabético tenías que tener genética, ¿sí? O sea, tener alguien en la familia, ¿sí? Que tuviera la enfermedad. Entonces, ¿qué significa eso? Yo tengo genes, ¿sí? Que me transmitieron mis antepasados que me predisponen a tener la enfermedad. ¿De qué depende que esa genética que yo tengo, lo traigo en mi ser, desde mi esencia, desde que nací? ¿De qué depende? Depende mucho primero de que los genes se expresen. En eso no podemos hacer nada, no tenemos el volante, el auto, ¿sí? Eso no podemos hacer nada, pero sí en todo lo que rodea a los genes, ¿sí? En términos médicos se le dice epigenética, pero no importa, básicamente es todo lo que rodea al ser humano, ¿no? El medio social en donde vive, el tipo de alimentación que tiene, si me cuido en el peso o no me cuido, si hago actividad física o no hago actividad física, cómo es la calidad de lo que hago, si mi trabajo es muy estresante o no estresante. Todas esas
cuestiones hacen que si yo tengo la genética, tengo los genes, ¿sí?, se manifiesten. Pero no terminaba de explicar esto, por qué esa curva que yo les mostraba recién, por qué viene creciendo y va a seguir creciendo en los próximos años si no hacemos nada. Se empezaron a hacer estudios epidemiológicos. Vieron, ahora la palabra epidemiología está muy de moda con el tema de la pandemia por el coronavirus, pero nadie habla de esto, ¿no?, de esta epidemia. Esta realmente es una epidemia, es la primera pandemia en la historia del hombre que no es transmisible, ¿sí? O sea, habitualmente los médicos estábamos habituados a decir: esto es algo infeccioso que se transmite, es una epidemia. Pandemia es porque abarca a todo el mundo. Una epidemia abarca un espacio del mundo, ¿sí? Bueno, realmente la diabesidad, ¿sí?, es una pandemia, la primer pandemia de la historia de la humanidad que no se transmite, ¿sí? Entonces, cuando empiezan a estudiar, pero ¿cómo es? ¿Todo el mundo tiene genética para desarrollar la enfermedad? Bueno, se empiezan a hacer estos estudios epidemiológicos que yo les decía y se empieza a observar que había mucha gente que al menos no se conocía que tuviera antecedentes familiares genéticos para transmitir la enfermedad, y empezaron en esos estudios epidemiológicos a darse cuenta que la diabetes se podía producir sin tener la genética, ¿sí?, sin tener los genes, sin traerlo desde mi genética con la familia. Entonces, se empiezan a ver estos factores que les decía recién, la mala alimentación. O sea, fíjense, por ejemplo, si yo les digo que hoy en día los alimentos que se consumen cada vez son más chicos y más densamente calóricos, ¿sí? Más o menos para que ustedes promedio, esto depende mucho de la estatura de una persona, depende de cuánta actividad física realiza, cuánta masa muscular, depende de muchas variables, pero básicamente una mujer, ¿sí?, consume entre 1200 a 1400 calorías, el varón, por tener más volumen, una tasa metabólica más alta, ¿sí?, consume más, entre 1600 a 1800 calorías. Pero si yo, por ejemplo, me como un alfajor, un simple alfajor, traen dependiendo de qué alfajor, entre 300 a 400 calorías. Entonces ya con un solo alfajor me consumo el 25% de lo que yo debería consumir en un día. Entonces hay muchas cosas que no favorecen, ¿sí?, desde políticas, ¿sí?, de Estado, que por ahí con la misma plata yo puedo comprarme, no sé, cada vez menos, 1 kilo de manzanas, ¿sí?, supónganse, y con la misma plata me puedo comprar, no sé, una Coca-Cola y un paquete de papas fritas. Entonces, ¿qué es lo más apetitoso? Y comprarme un paquete de papas fritas y una Coca-Cola, ¿sí? La manzana, sí, me como una, pero me va a llenar un rato y no tanto tiempo. Entonces, hay políticas de Estado a nivel mundial, no solo acá en Argentina, que no ayudan a esto, ¿no? Fíjense, yo hasta ahora les mostré los datos en el mundo, pero ¿qué pasa en Argentina? Bueno, gracias a Dios en Argentina desde el año 2005, cada 2-3 años se hace lo que se llama una encuesta nacional de factores de riesgo, que la hace el Ministerio de Salud de la Nación, que la verdad que está muy bien hecha. Y fíjense, la primera que fue en el 2005, la última que fue en el 2018, que se publicaron los datos en el 2019, fíjense, lo primero que dice es el exceso de peso, ¿sí? No importa el grado, si es solamente un sobrepeso o un grado mayor de sobrepeso, que es la obesidad. Fíjense, en el 2005 hablábamos que la mitad de la población, escucharon bien, 2005, la mitad de la población, somos 40 millones de argentinos, bueno, 20 millones de argentinos en ese año tenían sobrepeso. Fíjense la progresión, ¿no? En el año 2018, o sea, hace 3 años, casi 3 de cada 4 argentinos tenemos sobrepeso, ¿sí? Son datos contundentes que un poco vienen de la mano para
mostrar que lo que se ve a nivel mundial acá en Argentina también se ve, ¿sí? Y si uno desglosa el exceso de peso, ¿sí? En sobrepeso, no sé si alguna vez escucharon el índice de masa corporal, con eso uno establece cuánto es el exceso de peso, ¿no? Y es fácil la fórmula. El peso que tiene el paciente en kilogramos, por ejemplo, tiene 100 kilos dividido la estatura, ¿sí? Al cuadrado. Por ejemplo, si una persona pesa 100 kilos y mide 1,50 m, divide ese peso de 100 dividido en la estatura y le da un valor, que ese es el índice de masa corporal. Si ese valor da entre 25 y 30, habla de sobrepeso. Si da más de 30, habla de obesidad. Fíjense que el sobrepeso, los que apenitas tienen un exceso de pesos de kilos no tan importante, fíjense que en el 2005 era un 34% y hoy en día, ¿sí? Es un 36%. ¿Sí? Por ahí no aumentó tanto, pero fíjense el de la obesidad, ¿sí? De un 15% en el 2005 aumentó, ¿sí? Casi el 50%. ¿Sí? ¿Esto qué habla? Habla un poco lo que decíamos recién, cómo el estilo de vida que estamos realizando no nos ayuda. Y el estilo de vida nos lleva a tener el sobrepeso y el sobrepeso nos lleva a que aparezca esta enfermedad que es la diabetes. Voy a tratar de ser muy simple en esto, ¿sí? Porque esto es, hasta ahora yo les fui dando como el correlato, el hilo conductor de cómo la diabetes es una enfermedad que aparece, que se asocia a la obesidad, pero ¿por qué se produce realmente esto? Si uno fuera bien a la raíz, al meollo de la situación, tiene que ir a nivel celular. Fíjense la foto, el gráfico de la izquierda, ¿no? Que es una célula, no importa de qué sea la célula. Fíjense cómo el páncreas, que es el órgano que ustedes ven ahí, que está rodeado por el intestino delgado, cómodamente libera insulina. Cuando uno come, ¿sí? El alimento llega al estómago, pasa al intestino para que se absorba y ya estando en el intestino se liberan algunas hormonas que hacen que el páncreas libere insulina. Es como un mensaje que le manda el intestino diciéndole, che, empezá a liberar insulina porque vamos a recibir muchos nutrientes. Y si yo no libero insulina, no puedo sacar la glucosa de la sangre y meterla dentro de las células, eso me va a llevar a tener complicaciones, a tener el azúcar en la sangre muy, muy alto. Si fuera así, no podríamos vivir ni 3 años de vida, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace. Envía al páncreas la insulina, que como ven es como una llave que llega a la célula, se une, ¿sí? a la cerradura, y esa cerradura, imagínense cuando ustedes van a abrir una puerta, ¿sí? Tienen la llave, que en este caso sería la insulina, la introducen adentro de la cerradura, que sería un receptor específico que tiene la célula para recibir la insulina, y adentro tienen todo un mecanismo que cuando ustedes accionan la llave, el mecanismo interno de la cerradura permite que la puerta se abra. Eso es un poco el mecanismo, cómo funciona, ¿sí? La insulina. La insulina es como una llave que cuando abre la puerta, abre la cerradura, permite que la glucosa entre adentro de la célula. Eso es lo normal, eso es lo que pasa normalmente en todas las células de nuestro organismo. Ahora, ¿qué pasa en el paciente que tiene predisposición, ya sea genética o por el mal estilo de vida que lleva, ¿sí? Comer mal, aumentar de peso, no hacer actividad física, tener mucho estrés? Existe un mecanismo, no es un diagnóstico clínico. A ver, si yo les digo tengo una apendicitis, es un diagnóstico clínico quirúrgico. Si yo les digo tengo una faringitis, tengo la faringe, la garganta inflamada, es un diagnóstico clínico. Si yo les digo insulinoresistencia, no es un diagnóstico. Es un mecanismo por el cual yo puedo llegar a desarrollar la enfermedad. Este mecanismo de la insulinoresistencia es el que se puede manifestar genéticamente,
¿sí? O que se puede manifestar epigenéticamente con todo lo que rodea a los genes, que es el estilo de vida. Y fíjense, el páncreas normalmente libera insulina, ¿sí? Pero cuando se tiene que unir a la cerradura, ¿sí? A ese receptor que tiene la célula, adentro de la célula no funciona el mecanismo o funciona medio mal. ¿Vieron cuando ustedes meten una llave adentro de una cerradura que a veces no abre, van haciendo un juego hasta que de repente abre? Bueno, un poco es esto, ¿sí? La insulinoresistencia es ese mecanismo interno, ¿sí? de la célula que no permite que la insulina, ¿sí? cumpla con su función. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo no permito abrir esa compuerta para que entre la glucosa, el azúcar empieza, ¿sí? a acumularse en la sangre. Pero el organismo no se queda en eso. Dice, bueno, algo está pasando, que tiene receptores que miden que la glucosa viene subiendo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es liberar mayor cantidad de insulina, ¿sí? Para tratar de compensar ese azúcar alto que viene subiendo. Al principio lo compensa, pero si esto se mantiene durante el tiempo, ¿qué es lo que produce? Que el páncreas se vaya cansando, que las células que producen la insulina en el páncreas se vayan muriendo. Cuando se muere, por lo menos el 50% de las células que producen la insulina, eso se traduce en que el azúcar en la sangre me subió tanto, ¿sí? que ahí hago el diagnóstico de la diabetes. Fíjense los números, ¿sí? Esto es importante. La prevalencia significa de toda mi población cuánto de ellos son diabéticos. Fíjense que en el 2013 había casi un 10%, ¿sí? Y ahora en el 2019, que fue en la última encuesta nacional de factores de riesgo, casi un 13%, aumentó un 30% en 6 años nada más, ¿sí? ¿Cuántos diabéticos hay en Argentina? Aumentó un 30%. Y fíjense abajo, sigo con las malas noticias, ¿sí? La mala noticia es que, por ejemplo, una persona diabética, ¿sí? ya por el simple hecho de ser diabético, comparado con una persona de la misma edad y sexo que no tiene diabetes, el diabético tiene 2 a 3 veces más chances de desarrollar una enfermedad cardiovascular, ¿sí? Llámese dolor de pecho, un infarto, un accidente cerebrovascular. Fíjense, ¿sí? que en los riñones, ¿sí? en la Argentina, la diabetes es la primer causa de ingreso a la diálisis, eso que hablábamos de tener que quitar las impurezas a través de una máquina. Imagínense que de cada 10 argentinos que terminan en alguna amputación de sus miembros, 4 a 6 se deben a la diabetes, ¿sí? Y es la segunda causa de ceguera en la Argentina. Siguen todavía en la Argentina siendo la primer causa los accidentes. Entonces tiene mucho impacto esto en la sociedad, tiene mucho impacto en cada una de nuestras familias, de nuestros amigos, ¿sí? No es lo mismo tener diabetes que no tenerlo. Y esto es un poco para tratar de que ustedes entiendan. Yo me voy a centrar básicamente en la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1, una de ustedes decía al principio, yo pensaba que la diabetes era de edad adulta, ¿sí? Y es real eso, la diabetes tipo 2 antes se veía más frecuentemente en los pacientes mayores a 40 años. Que todo lo que estuvimos hablando ahora, esto de la insulinoresistencia, es la diabetes tipo 2. De cada 10 diabéticos, 9 son diabéticos tipo 2. Es lo más común de ver, ¿sí? Pero existen otros tipos de diabetes. No sé si vieron ustedes los chiquitos que de muy chicos se les diagnostica la enfermedad y que tempranamente tienen que empezar directamente con insulina. Bueno, eso es una enfermedad de otro estilo. El diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune. Básicamente, parte del organismo no reconoce a la diabetes como tal, ¿sí? No reconoce al páncreas como tal, como órgano propio, y trata de destruirlo. Eso es una enfermedad autoinmune, ¿sí? Destruyo mi propio tejido. Y esos pacientes son los que, ¿se acuerdan que yo les dije
puede ser o una falla en la secreción de insulina, que no produzco insulina directamente, o lo que produzco de insulina, los tejidos no lo aprovechan, ¿sí? Como pasa en la diabetes tipo 2. Bueno, en la diabetes tipo 1, que es la enfermedad autoinmune en la cual mi organismo no reconoce al páncreas como parte del organismo y lo trata de destruir, la única forma de tratamiento que tienen estos pacientes es la de recibir insulina, inclusive de muy chiquitos. Yo tengo pacientes que tienen más de 50 años de enfermedad, diabetes tipo 1. Gracias a Dios este tipo de enfermedad no es tan frecuente, ¿sí? Es mucho más frecuente la diabetes tipo 2, que es de la que venimos hablando, que es la más común de ver en la población. Y tomo el comentario que hizo uno de ustedes, es que en el diabético tipo 2, ¿sí? Antes se pensaba que era de población adulta. Desgraciadamente, con esto que veíamos recién de la obesidad, ¿sí? Hay poblaciones, estoy hablando de chicos de 8 años, menos de 10 años, que por la obesidad desarrollan la diabetes tipo 2, que era la del adulto anteriormente, en edades muy, pero muy, muy tempranas. Imagínense, si yo les decía que lo ideal es no tener la enfermedad, pero si por una cuestión genética la voy a tener, lo mejor es tenerlo lo más atrasado posible. Imagínense un chiquito de 8 años que tenga una enfermedad tan severa, ¿sí? Desde tan temprano, lo cual le exige, ¿sí? Mucho control, mucho cuidado. El gran problema, yo les enseño a mis pacientes, ¿no? Que el gran problema de esta enfermedad es que, a ver, primero, hoy no tiene cura, yo creo que la va a tener en unos años, ¿sí? Pero el gran problema que tiene es que son enfermedades crónicas conductuales. ¿Qué significa esto? Crónicas que una vez que me la diagnosticaron, la voy a tener para el resto de mi vida, ¿sí? Conductual es que depende de mi conducta. Depende de que si yo quiero que me vaya bien, hago todo para que me vaya bien. O sea, me voy a cuidar con los alimentos, qué voy a seleccionar de las comidas, me voy a controlar con el médico, por lo menos una vez o 2 veces al año voy a ir a hacer todos mis controles, me voy a medir la glucosa no sé si vieron los aparatitos que se llaman glucómetros, que sirven para medir el azúcar en la sangre. Ahora después van a ver un dibujito de uno de ellos, que normalmente me sirven para controlar, a ver cómo viene mi tratamiento, recibir la prescripción que me da el médico. Si el médico me dice, mira, lo mejor para vos es esto, que lo tomes de esta manera, cumplir con eso. Les aseguro que la buena noticia de todo esto es que cuanto más temprano uno hace el diagnóstico, mejor le va al paciente. Y es más, puede tener la misma calidad y cantidad de años de vida que una persona de mi misma edad y sexo que no la tiene a esta enfermedad. Hoy no hay cura, yo creo que la va a haber, pero hay mucho, mucho por hacer desde lo farmacológico. Hoy en día contamos con un arsenal, o sea, con una cantidad de medicamentos muy, muy grande. Pero creo que la clave, ¿sí?, está en la alimentación y en la actividad física. Yo hago investigación clínica desde hace más de 20 años. ¿Qué significa investigación clínica? Que es probar nuevos medicamentos para las distintas enfermedades en pacientes que tienen esa enfermedad. Por ejemplo, una droga, un medicamento nuevo para la diabetes, se testean, se prueban en pacientes que tienen diabetes. Al 100% de mis pacientes le digo lo mismo. No le pidas a la medicación que haga lo que vos tenés que hacer. Yo te puedo dar lo mejor, lo último que se está probando, que se está intentando usar para mejorar el control o llegar alguna vez a la curación, pero si vos no haces lo que tenés que hacer, que es comer sano, hacer actividad física regularmente, ir a los controles médicos, controlar el peso, no va a servir para nada esa medicación. Después hay otras entidades muy puntuales, que es la diabetes que ocurre durante el embarazo, ¿sí? Que acá cuanto más temprano uno accione, ¿sí? Acá no es solamente que uno está actuando sobre una persona, sino que está actuando sobre 2, ¿sí? Entonces es una entidad aparte. Nosotros tenemos un grupo especial que trata a las pacientes que tienen
diabetes pura y exclusivamente durante el embarazo. Y después se pueden dar por otras causas otro tipo de diabetes. Pero ustedes lo que se tienen que acordar es de la diabetes tipo 2. De cada 10, 9 son diabéticos tipo 2 que tienen este mecanismo de insulinoresistencia. Ahora, ¿cómo hago el diagnóstico? Ahora vuelvo a esta, ¿no? Me parece que es mejor empezar por esto, por cómo uno puede darse cuenta de que tengo esta enfermedad. Tiene una característica que muchas veces, ¿sí? Son asintomáticos. Asintomático es que no tienen síntomas, no me doy cuenta. ¿Vieron la presión alta en la sangre? Cuando uno dice, che, tengo hipertensión, ¿sí? Pero si yo tuve siempre la presión baja, si yo no tengo síntomas, sí, bueno, pero las enfermedades alguna vez empiezan y si yo te tomo la presión y tenés la presión alta, por más que no tengas síntomas, tenés la enfermedad. Con la diabetes muchas veces pasa lo mismo. De hecho, esta es la causa por la cual el paciente, si no tiene síntomas, no consulta. Sobre todo nosotros los varones, ¿sí? Que le huimos al médico y decimos, no, yo estoy bien, no tengo ningún síntoma, ¿sí? No pasa nada, no consulto porque no me hace falta, no tengo síntomas. Pero uno puede desarrollar esta enfermedad, ¿sí? Sin tener síntomas al principio. Y cuando desarrolla los síntomas, ¿sí? Ya tiene bastante tiempo de evolución, ¿no? Y perdí básicamente el tiempo de haber hecho un diagnóstico temprano. Acá yo creo que las claves en esta enfermedad es, si yo tengo factores de riesgo, tengo cuestiones que me predisponen a tener esta enfermedad, ahora las vamos a charlar, bueno, tengo que adelantarme, tengo que hacer prevención, tengo que ir a buscar a ver si la tengo. Me hago los controles y no tengo diabetes, gloria a Dios, bienvenido sea, ¿sí? Ahora, si yo veo que hay algo anormal, bueno, le gané ya un paso a la enfermedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque me adelanté. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta, un poco lo que decía recién, ¿no? Una vez que si yo tengo el diagnóstico mío o de alguna persona a la cual yo estoy ayudando, decir, bueno, armar un buen plan de seguimiento y de tratamiento, ¿sí? Bien, si tengo síntomas, ¿cuáles son? ¿Sí? En medicina nosotros decimos las 4P, lo que pasa es que es difícil de acordarse, pues ya ahí empezamos otra vez con el léxico de extranjero de médico. Si yo les digo polidipsia, poliuria, polifagia, ustedes me van a decir, este me está hablando en otro idioma. Bueno, esas 4P es esto, ¿no? Tener sed, mucha sed, ¿sí? No sé si ustedes vieron alguna vez algún paciente diabético que alguna vez le dijo que tenía una sed pero irrefrenable, que por ahí se toma 4, 6 litros de líquido por día, que así como toma tanta agua, va al baño, que se desespera. Por ejemplo, una persona que sale de su casa, va al baño a hacer pis, hizo, no sé, 10 cuadras y a las 10 cuadras está con la misma necesidad de ir al baño que tenía antes de salir de su casa, ¿sí? Por ejemplo, esa persona también puede normalmente comer mucho, ¿sí? Pero en estos casos, cuando uno puede pensarse que tiene esta enfermedad, que come demasiado, anormalmente demasiado, y no solo eso, que come mucho y pierde el peso. Bueno, son todas características, ¿sí? Que me pueden hacer pensar en esta enfermedad. Ahora, también tienen que pensar que si tengo mucha sed, no es la única causa, ¿sí? La diabetes de tener sed. Puedo haber estado trabajando bajo el sol 1 hora y tengo mucha sed, pero por otra causa, ¿sí? Puedo tener muchas ganas de ir al baño a hacer pis, pero porque tomé 2 litros de agua, ¿sí? Porque tenía mucha sed por estar abajo del sol, y también voy a tener muchas ganas de ir al baño a hacer pis, ¿no? O sea, esto siempre hay que ponerlo en un contexto. Lo bueno es estar despierto, lo bueno es decir, che, tengo esto, ¿sí? ¿Qué hago? Bueno, consulto. Y por ahí el médico te va a decir, a ver, vení, te pincha el dedo y con solo pinchar el dedo te dice, no, esto no es por esto, y ya me saqué de encima la duda, ¿sí?
Es muy característico que tengan mucho sueño, ¿sí? Hay otras características, pero las más importantes son esas, que toma mucho líquido, que orina mucho, ¿sí? Que come demasiado, ¿sí? Anormalmente mucho, y a pesar de eso que pierde peso. Esas son las características más frecuentes. Y ahora vuelvo un paso para atrás. Esto se los voy a pasar para que lo tengan presente, pero no es tan importante para ustedes, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando uno tiene síntomas o quiere hacer algo para evaluar a los pacientes, lo ideal es que lo haga un profesional de la salud, ¿sí? A ver, lo normal de la glucemia, o sea, de la glucosa en sangre, normal es que sea menor a 100, siempre, ¿sí? Si tengo entre 100 y 125 es lo que se le denomina una prediabetes. Es un paciente que no tiene el valor de azúcar normal, todavía no tiene los valores de azúcar de una diabetes, pero si no hago nada, ese paciente va a terminar siendo diabético, ¿sí? Entonces, esa es la población en donde yo tengo que trabajar, donde yo me tengo que centrar. ¿Por qué? Porque le puedo prevenir la enfermedad, ¿sí? Y no solo eso, puedo prevenir todas sus complicaciones y puedo prevenir el pasaje, ¿sí?, hacia la diabetes, y si no lo puedo prevenir, lo voy a atrasar en el tiempo. Bien, entonces esto es solamente para que tengan un pantallazo, no se lo tienen que acordar, esto lo tiene que hacer un médico o un enfermero, ¿sí?, personal de la salud. Un poco la idea con Juan es ver la necesidad, ¿no? Entonces, en base a eso, esto es como, más como un disparador, ¿sí?, para después, no quiero prometer nada, no quiero ser esclavo de mis palabras, pero ver la posibilidad de hacer algo, ¿sí?, con ustedes. Creo que esto es lo más importante que ustedes se tienen que llevar, ¿sí? Que esto, Agus, Juan, compártanlo, compartan toda la charla, háganlo libremente, pero si ustedes se tienen que llevar un mensaje hoy de acá, es este, ¿sí? ¿A quién de mis protagonistas yo tengo que ir a buscarle, ¿sí?, o pensar que puede llegar a tener una enfermedad como la diabetes, ¿sí? Básicamente es esto: toda persona que ustedes vean que tiene sobrepeso, ¿sí?, con alguno de estos factores de riesgo, ¿sí?, por ejemplo, familiar en primer grado. ¿Qué significa esto? Papá, mamá, algún hermano que tenga diabetes. O sea, si una persona tiene sobrepeso y tiene un familiar en primer grado, papá, mamá, hermanos con diabetes, lo tengo que ir a estudiar, sí o sí. No sé si saben que nosotros los latinos, ¿sí?, y la raza afroamericana o negra, tenemos mucha más incidencia de diabetes, ¿sí?, que por ejemplo la raza anglosajona, ¿sí?, los americanos, los ingleses, ¿sí?, ellos tienen menos prevalencia, menos aparición de enfermedad que la que tenemos nosotros. Hay toda una teoría para esto, no sé si lo saben, pero hace muchos años se estudió un hombre, ¿cómo se llama?, el esqueleto de un hombre de Cromañón, ¿sí? Le sacaron células que quedaron congeladas, estudiaron el ADN y ya tenía la genética, estamos hablando hace millones de años, ya tenía la genética para la diabetes. Bueno, esa genética es una de las que se introdujo acá en América Latina, y se cree que esa sería la explicación de por qué los latinos tenemos más prevalencia, más incidencia de esta enfermedad. Toda persona que tiene sobrepeso y tuvo dolor de pecho cardíaco, tuvo un infarto, tuvo un accidente cerebrovascular, lo tengo que ir a estudiar. Seguro le tengo que ir a descartar la enfermedad. ¿Puede ser que tenga enfermedad cardiovascular y no tenga diabetes? Sí, puede ser, pero tengo que ir a estudiarlo. Toda persona con sobrepeso, ¿sí?, que tenga la presión alta, también le tengo que ir a descartar la diabetes. O toda persona que tenga un perfil de las grasas en sangre, los lípidos,
¿sí? El colesterol bueno, bajo, los triglicéridos altos, también le tengo que descartar la enfermedad. Toda persona con sobrepeso que no haga nada de deporte, tengo que descartarle la diabetes. Después hay otros casos, como el paciente prediabético, ¿sí? El paciente prediabético, ¿sí? Que es lo que se acuerdan que les dije, es el paciente que tiene el azúcar en la sangre entre 100 y 125. Esa persona se la considera una persona que si yo no hago nada va a terminar siendo diabético. A esa persona todos los años le tengo que hacer controles, además de dar las pautas nutricionales. Una mujer que en el embarazo le diagnosticaron diabetes del embarazo, ¿sí? Sepan que esa mujer tiene, una vez que termina el embarazo, tiene un 50% de chances de desarrollar la enfermedad en algún momento de su vida. Entonces, a esa mujer todos los años le tengo que hacer controles de glucemia para ver que no se convierta en una persona diabética. Mayores de 45 años, ya por default, por edad, solamente les tenemos que hacer el control. Y a todas las personas que no tengan sobrepeso, que no tengan ningún factor de riesgo, ¿sí? Se les hace un control cada 3 a 5 años, ¿sí? Así que bueno, básicamente esta es no sé, antes se decía filmina o la diapositiva más importante que ustedes tienen que tener presente, ¿sí? Cuando ustedes evalúen a la gente que trabaja con ustedes, a sus familias o a algún protagonista, ¿no? Yo dije que empezaba la charla siendo pesimista, que era mostrando el cómo venimos hasta ahora, cómo se fue desarrollando en la historia de la humanidad, ¿sí? Sobre todo en los últimos 40 a 50 años, esta enfermedad. La realidad es que en estos últimos años se ha aprendido mucho con los avances tecnológicos de la medicina, y en el campo del metabolismo, de la diabetes, se avanzó mucho, ¿sí? Entonces, sigo por ahora diciendo que la diabetes no tiene cura, ¿sí? Pero la buena noticia que les tengo para transmitir es esta, que si uno, ¿sí? Logra primero despertar al gigante dormido, que es ese paciente que no hace nada con sus factores de riesgo, que no consulta, ¿sí? Y logra que esa persona haga controles, que vaya a una campaña de detección de enfermedades, etc. Si yo hago eso, ¿sí? Y no tiene diabetes, bárbaro, buenísimo. Ahora, si yo le descubrí, le diagnostiqué una prediabetes o una diabetes, a esa persona le estoy haciendo un bien que no tiene forma de medirse. ¿Por qué? Porque le estoy ahorrando complicaciones, ¿sí? A futuro, que son muy graves, son severas, son invalidantes, ¿sí? Y que inclusive lo pueden llevar a la muerte, ¿sí? Así que bueno, un poco la idea era esto, transmitir estos conceptos. Tengo para hablar horas de diabetes, ¿sí? Me parecía lo más importante es esto, ¿no? Ir a buscar los pacientes que pueden tener predisposición a tener diabetes o que ya lo tienen y que no saben que lo tienen, para que cuanto antes inicien un tratamiento.